3 de abril de 2013. En un edificio del norte de California las luces seguían encendidas, pero ya nadie trabaja. Hay cajas de cartón abiertas sobre los escritorios, fotografías de familiares, muñecos de personajes que hicieron sonreír a millones de personas. Un viejo joystick, un póster de Monkey Island enrollado con cuidado. Alguien desenchufa un ordenador. Otro empleado echa un último vistazo a una pared llena de bocetos. Nadie habla demasiado. No hace falta. Todos saben lo mismo. Aquel día, LucasArts acababa de cerrar como estudio de desarrollo. Durante 31 años, había creado algunos de los videojuegos más queridos de la historia. Había redefinido las aventuras gráficas. Había hecho que millones de jugadores se enamoraran de personajes imposibles. Y sin embargo, todo terminaba con el sonido más triste que puede escucharse en un estudio creativo: el silencio. Pero esta no es la historia de un cierre, no, ni muchísimo menos. Es la historia de cómo un pequeño grupo de personas consiguió cambiar para siempre la forma en que los videojuegos contaban historias. Y curiosamente, todo empezó gracias a un hombre que ni siquiera era diseñador de videojuegos. Era director de cine. Hay personas que cambian una industria y luego están las que cambian varias. George Lucas pertenece a ese segundo grupo. Cuando pensamos en él, casi todos imaginamos lo mismo: una galaxia muy lejana. Espadas de luz, la respiración de Darth Vader, el halcón milenario. Pero esa imagen está incompleta, porque George Lucas nunca fue únicamente un cineasta. Era, por encima de todo, un inconformista. Le fascinaban las historias, pero le fascinaba todavía más preguntarse cómo podía contarse mejor esa historia. Si una cámara no existía, la inventaba. Si un efecto especial parecía imposible para la época, creaba un estudio capaz de hacerlo realidad. Y así, ni más ni menos, nació Industrias Light and Magic. No como una empresa cualquiera, sino como una respuesta a una sola pregunta: ¿y si pudiéramos hacer lo que nadie ha hecho todavía? Aquella pregunta terminaría cambiando Hollywood entero, pero Lucas no se detuvo ahí. Mientras otros celebraban el éxito de Star Wars, él ya estaba mirando hacia el siguiente horizonte: los ordenadores. A finales de los años 70 eran máquinas enormes, carísimas y lentas. Para la mayoría de gente, poco más que herramientas para universidades, laboratorios y grandes empresas. Muy pocos podían imaginar que algún día servirían para emocionar. Pero si había alguien, George era uno de ellos. No porque supiera programar ni porque fuera un apasionado de los videojuegos, sino porque comprendió algo antes que casi nadie: cada nueva tecnología termina convirtiéndose en una nueva forma de contar historias. Loading. Historias de la tecnología. Y hoy vamos a contar la historia de LucasArts. Episodio patrocinado por el videojuego Avathor. Toda la información en la descripción del episodio. Gracias, Avathor. Así que en 1979, dentro de Lucasfilm, nació una pequeña división dedicada a la informática. No buscaban fabricar ordenadores, ni competir con Atari, ni construir consolas. Buscaban descubrir qué podía ocurrir cuando la creatividad se encontraba con la potencia de una máquina. Nadie lo sabía todavía, ni siquiera ellos. Pero en aquellas oficinas ya estaba creciendo la semilla de uno de los estudios más influyentes de la historia del videojuego. Y lo más curioso es que todavía faltaban unos años para que existiera LucasArts. Mientras aquella división seguía experimentando, hacía falta algo imprescindible para dar el siguiente paso: dinero. Las ideas eran buenas, el talento desde luego estaba allí, pero desarrollar videojuegos costaba tiempo, y el tiempo también había que pagarlo. Fue entonces cuando apareció Atari.
En 1982, Atari era el gran referente de una industria que había llevado las recreativas y las consolas a millones de hogares. Lucasfilm tenía ideas, creatividad y una forma de entender la tecnología completamente distinta. Así que ambas compañías decidieron sentarse a hablar. En mayo de 1982 os tenéis que imaginar una sala de reuniones. En esa sala de reuniones, una mesa, un contrato. A un lado, Atari, al otro, Lucasfilm, y en el medio, $1 millón. Atari financiaría el nacimiento del nuevo estudio. A cambio, obtendría el derecho de primera opción para publicar los videojuegos que salieran de aquellas oficinas. Parecía un acuerdo empresarial más, una firma, una inversión, quizá una apuesta, pero no lo era. Aquel contrato no solo daba vida a un estudio, también daba comienzo a una forma completamente distinta de entender los videojuegos. En mayo de 1982 nacía oficialmente Lucasfilm Games. Y entonces apareció una paradoja casi imposible de creer. El estudio de George Lucas no podía hacer videojuegos sobre Star Wars. Pensadlo un segundo. El creador de Star Wars acaba de fundar un estudio de videojuegos, pero ese estudio no puede crear historias de Star Wars. Los derechos para desarrollar los videojuegos basados en la saga ya estaban licenciados a otras compañías. Desde un punto de vista empresarial eso tenía sentido, pero para el nuevo estudio suponía una enorme limitación. No podían usar a Luke Skywalker, no podían usar a Darth Vader, no podían poner el jugador a los mandos de un ala X, ni tan siquiera podían refugiarse en la galaxia más famosa del cine. Así que solo les quedaba inventar. Inventar mundos, inventar personajes, inventar nuevas formas de jugar. Y sin que nadie lo supiera todavía, aquella limitación terminaría convirtiéndose en el mayor golpe de suerte de toda su historia. Porque cuando no puedes mirar hacia la galaxia más famosa del cine, tienes que mirar hacia otro lugar, hacia un mundo que no existe, hacia paisajes creados por ordenador, hacia ideas que todavía no tienen nombre. Los primeros juegos de Lucasfilm Games no parecían hijos de Star Wars, y quizá por eso resultaban tan interesantes. En 1984 el estudio presentó sus dos primeras criaturas, Ball Blazer y Rescue on Fractalus. Dos juegos extraños, valientes, muy distintos de lo que estaba haciendo el resto de la industria. Pero precisamente por eso, inconfundiblemente, Lucasfilm. Uno imaginaba un deporte futurista, rápido, casi hipnótico. El otro colocaba al jugador dentro de una nave, sobrevolando un planeta hostil para rescatar pilotos perdidos entre montañas. Pero lo importante no era solo lo que hacían, era cómo lo hacían. Rescue on Fractalus escondía algo que para su época parecía casi magia. Sus montañas no estaban dibujadas como un simple decorado, nacían del propio ordenador. Eran terrenos fractales, formas irregulares, relieves que parecían extenderse más allá de la pantalla, como si aquella máquina, limitada y ruidosa, estuviera intentando imaginar un planeta entero. Detrás de esa tecnología estaba Loren Carpenter. Él no era un diseñador de videojuegos, era uno de los investigadores de gráficos por ordenador más brillantes de la empresa. Venía de trabajar con paisajes fractales cuando aquello todavía parecía ciencia ficción. Y unos años después, cuando la división informática de Lucasfilm acabó separándose de la compañía, su camino quedó unido al nacimiento de otra gran empresa y de otros grandes personajes, Pixar. Pero antes de Pixar, antes de que la animación por ordenador conquistara Hollywood, su tecnología ayudó a que Rescue on Fractalus pareciera estar mirando hacia el futuro. No era solo un logro técnico, era una declaración de intenciones. Aquel estudio no quería limitarse a hacer videojuegos, quería experimentar con lo que un videojuego podía llegar a ser. Pero los experimentos a veces tienen un problema. Pueden fascinar, impresionar y demostrar talento, pero no siempre consiguen que el jugador se enamore. Para eso hacía falta otra cosa, y esa persona estaba a punto de cruzar la puerta. Un joven programador entró en Lucasfilm Games a mediados de los años 80. Tenía poco más de 20 años.
Le gustaban los ordenadores, le encantaban las películas y le apasionaban las historias. Pero por encima de todo había una cosa que no soportaba: tener que escribir comandos para jugar. Él se llamaba John Gilbert. En aquella época, jugar a una aventura en un ordenador podía parecerse más a discutir con una máquina que a explorar un mundo. Las pantallas mostraban una habitación, una puerta, una mesa, un objeto extraño en una esquina, y tú tenías que escribir. Abre la puerta, coge la llave, mira encima de la mesa. Si el juego te entendía, avanzabas. Si no, probabas otra frase, y otra más, hasta que la aventura dejaba de ser una historia para convertirse en una conversación frustrante con tu teclado. Gilbert veía ahí un problema, no porque odiara las aventuras gráficas, todo lo contrario. Precisamente porque las amaba, sabía que dentro de aquel género había algo extraordinario: la posibilidad de entrar en un mundo, curiosear, equivocarte, descubrir, hablar con personajes y resolver pequeños misterios. Pero entre el jugador y esa promesa había una barrera: el lenguaje. No el de la historia, no nos equivoquemos, era el de la máquina. Y Ron Gilbert estaba decidido a derribarla. Entonces descubrió King Quest, un juego de sierra que en 1984 había abierto una puerta importante para el género. Por primera vez, las aventuras parecían más vivas, había personajes moviéndose por la pantalla, escenarios que invitaban a explorar y la sensación de estar dentro de un cuento interactivo. Gilbert comprendió que no bastaba con contar una historia, había que encontrar una forma más natural de vivirla, de explorarla, de interactuar con ella. Y entonces empezó a imaginar una mansión, a un científico loco, un meteorito, un grupo de adolescentes entrando donde jamás debería haber entrado, con mucho humor, con toques de cine de serie B y una gran pregunta: ¿y si una aventura gráfica pudiera jugarse sin escribir un solo comando? La idea se llamaba Maniac Mansion. Pero para hacerla realidad, Ron Gilbert necesitaba una herramienta que todavía no existía. Así que hizo lo que tantas veces hacen los grandes innovadores cuando el mundo no les ofrece la herramienta que necesitan. La construyó desde cero. La llamó SCAM, las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion. El nombre era extraño, incluso un poco feo, pero escondía una idea brillante. Hasta entonces, diseñadores y programadores dependían unos de otros para casi cualquier cambio. Modificar un diálogo, mover un objeto o cambiar una habitación requería tocar todo el código del juego. Vamos, que era un infierno. Scam cambió esa forma de trabajar, separó el contenido de la programación. Los diseñadores podían crear escenas, personajes, puzzles y conversaciones utilizando una herramienta pensada para contar historias. Hoy puede parecernos algo normal, pero en 1987 era una pequeña revolución. Pero Ron Gilbert seguía pensando que faltaba algo que el jugador pudiera notar desde el primer segundo. Miró la pantalla, miró el teclado y volvió a hacerse la misma pregunta: ¿de verdad hacía falta escribir para vivir una aventura? Después de años de pruebas, ideas y experimentos, Maniac Mansion estaba listo. Lo verdaderamente revolucionario era la forma de entrar en aquella mansión. Por primera vez el jugador no tenía que imaginar qué verbo escribir, porque los verbos ya estaban delante de él. Abrir, cerrar, empujar, tirar, usar y hablar con. Solo había que elegir uno y después hacer clic sobre el objeto o el personaje. Puede parecer una idea muy sencilla, hoy lo es, pero en 1987 supuso un cambio enorme. De repente, la aventura dejaba de ser una conversación con el ordenador y empezaba a parecerse mucho más a explorar un lugar. El teclado dejaba de ser un intérprete y el ratón se convertía en una extensión de la curiosidad del jugador. Todo aquello era posible gracias a Scam, pero Scam no solo facilitaba el trabajo de los desarrolladores, también cambiaba la experiencia del jugador. Las historias podían crecer, los escenarios podían hacerse más complejos y los personajes podían reaccionar de formas diferentes sin que el jugador tuviera que pelearse constantemente con el ordenador. Y además, Maniac Mansion no era una aventura lineal. El jugador podía elegir entre varios personajes para comenzar la historia, cada uno con habilidades diferentes.
No existía un único camino ni una única solución, y eso invitaba a volver a empezar no para repetir la aventura, sino para descubrir todo lo que todavía no habías visto. Pero quizá la mayor revolución de Maniac Mansion fue otra. El jugador no debía sentirse castigado por experimentar. Si una aventura invitaba a probar cosas, también debía respetar la curiosidad de quien estaba jugando. Podía ser difícil, podía hacerte pensar durante horas, pero no debía humillarte por querer explorar. Lucasfilm Games ya no era aquel pequeño estudio nacido gracias a un contrato con Atari. Había encontrado algo mucho más valioso, una forma propia de contar historias. Y aquello solo era el principio. Cuando algo funciona, uno intenta repetirlo, pero repetir no significa copiar, significa entender qué había funcionado de verdad. Después de Maniac Mansion, Scam no volvió a guardarse en un cajón. Se convirtió en una herramienta viva, una herramienta que crecía con cada juego. En 1988 llegó Zack McCracken and the Alien Mind Benders. Un título larguísimo, casi imposible de decir sin sonreír, si me lo permitís, y muy Lucasfilms. El juego mezclaba conspiraciones, extraterrestres, viajes por el mundo y un humor cada vez más reconocible. Todavía estaba buscando su tono, pero algo empezaba a aparecer con claridad. Lucasfilm Games estaba aprendiendo a convertir el absurdo en aventura. Un año después, en 1989, llegó Indiana Jones and the Last Crusade. Y aquí la historia daba una pequeña vuelta sobre sí misma, porque el estudio podía trabajar por primera vez con una gran licencia cinematográfica. No, no era Star Wars, pero sí era Lucasfilm, sí era una aventura y desde luego sí era cine. Lo interesante no era solo adaptar una película, sino descubrir que una aventura gráfica podía ofrecer al jugador algo que el cine no podía darle: elegir, equivocarse, buscar otro camino. El jugador no estaba mirando una aventura, la estaba viviendo. Y entonces, en 1990, ocurrió algo aparentemente pequeño: un cambio de nombre. Durante años, aquel equipo había sido Lucasfilm Games, el departamento de videojuegos de una compañía de cine. Pero ya no era solo eso. Había creado sus propias herramientas, sus propios personajes, su propio humor y una manera muy concreta de tratar al jugador. Lucasfilm Games pasó a formar parte de LucasArts Entertainment Company, y poco a poco el mundo empezó a conocer aquel estudio simplemente como LucasArts. Pero antes de que los piratas se llevaran toda la atención, en 1990 dejó otra rareza imprescindible. En esa frontera entre Lucasfilm Games y LucasArts llegó Loom. Un juego diseñado por Brian Moriarty que no se parecía a casi nada de lo que el estudio había hecho hasta entonces. Loom no era una comedia de piratas, no era una aventura construida alrededor de verbos como abrir, usar o hablar con. Su mundo era más silencioso, más misterioso, casi musical. En lugar de resolverlo todo combinando objetos, el jugador aprendía melodías, pequeñas secuencias de notas que funcionaban como hechizos y modificaban el mundo. Loom era una rareza, pero una rareza importante porque demostraba que el estudio no buscaba una sola fórmula, buscaba un lenguaje. Y a veces ese lenguaje no nacía de un chiste, ni de una espada, ni de un puzzle imposible. A veces nacía de una sola nota musical. El nombre cambiaba, pero lo que estaba a punto de ocurrir iba mucho más allá de una nueva marca, porque en aquel mismo año LucasArts publicaría el juego que convertiría todo lo anterior en leyenda. Un juego de piratas sin apenas barcos,
construidos sobre insultos, con humor absurdo y un protagonista que quería ser temible, pero que parecía incapaz de asustar a nadie. Se llamaba The Secret of Monkey Island, y con él LucasArts encontró por fin su voz. Hay juegos que parecen nacer de una estrategia, de un estudio de mercado, de una tendencia que alguien quiere aprovechar. Y luego están los otros juegos que parecen nacer de una pregunta absurda. ¿Y si hiciéramos una aventura de piratas, pero sin tomarnos demasiado en serio a los piratas? Ron Gilbert llevaba tiempo dándole vueltas a esa misma idea. Le atraían las islas misteriosas, los mapas, los tesoros y los barcos, pero no quería una aventura solemne, ni un héroe perfecto. Quería algo más raro, más torpe, más humano. Quería que el protagonista soñara con ser pirata, pero no tuviera ni idea de cómo conseguirlo. Así nació Guybrush Threepwood, un nombre casi imposible para un aspirante a pirata que llegaba a una isla con más entusiasmo que talento. Guybrush no era fuerte, no era intimidante y desde luego no parecía capaz de derrotar a nadie en un duelo de espadas, pero tenía curiosidad, una extraña resistencia al ridículo y una frase suficiente para empezar una aventura. My name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Quería ser pirata. El equipo que dio forma a The Secret of Monkey Island reunió a Ron Gilbert, Dave Grossman y Tim Schafer. Gilbert aportaba la estructura, el mundo y la obsesión por no castigar al jugador. Grossman y Schafer aportaban una forma de escribir humor que no sonaba a chiste colocado, sino a personaje, a situación, a diálogo que surgía de manera natural incluso cuando todo era completamente absurdo. El resultado no parecía una aventura gráfica intentando ser graciosa, parecía ser comedia que además podía jugar. Monkey Island tenía voz, una voz irónica, ligera, inteligente, pero nunca cruel. El juego se reía de los piratas, de las aventuras o incluso de sí mismo, pero casi nunca se reía del jugador. Podías equivocarte, probar cosas absurdas, hablar con personajes secundarios y perder el tiempo mirando cada rincón. Y aún así, el juego parecía decirte: ¡Hey! Está bien, sigue mirando, sigue tocando, sigue preguntándote cosas. Los duelos de insultos resumían perfectamente esa filosofía. En cualquier otro juego, un duelo de piratas habría sido una secuencia de acción. En Monkey Island era una batalla de ingenio. No ganabas porque fueses más rápido, sino porque habías escuchado, aprendido y entendido la lógica interna de aquella comedia. Pero el juego no funcionaba solo por sus chistes. Funcionaba porque detrás del humor había un mundo. Melee Island. Sus calles oscuras, sus tabernas, sus personajes extraños, sus secretos y al fondo, LeChuck, el pirata fantasma. Villano, leyenda, amenaza y de alguna manera también parte del chiste. The Secret of Monkey Island no necesitaba elegir entre aventura y parodia. Eran las dos cosas a la vez. Te hacía reír, pero también te hacía querer seguir avanzando. Te dejaba jugar con el absurdo sin romper del todo la magia. Cuando llegó 1990, LucasArts ya no parecía simplemente un estudio prometedor. Parecía un estudio con voz propia, y esa voz decía algo muy claro: los videojuegos podían ser inteligentes sin ser fríos, divertidos sin estar vacíos, y narrativos sin dejar de ser juegos. LucasArts había encontrado su tesoro, pero como ocurre en las buenas historias de piratas, encontrar un tesoro solo sirve para empezar una aventura mucho más grande. El éxito de Monkey Island no cerró una etapa, la abrió. Porque a partir de ese mismo momento, LucasArts empezó a trabajar con una confianza distinta. Ya no necesitaba demostrar que podía hacer aventuras gráficas. Ahora podía preguntarse algo mucho más peligroso: ¿hasta dónde podemos llevarlas? En 1991 apareció Monkey Island 2, LeChuck Revenge.
Era más grande, más oscuro, más extraño y más ambicioso. Guybrush ya no era solo un aspirante a pirata, era alguien que intentaba vivir a la altura de su propia leyenda. Buscaba un tesoro llamado Big Boop, y el viaje no consistía en repetir lo que ya había funcionado, sino en complicarlo. Monkey Island 2 también introdujo una idea clave para entender la sensibilidad de LucasArts: iMuse, una tecnología desarrollada por Michael Land y Peter McConnell que permitía que la música cambiara de forma dinámica según lo que estaba ocurriendo en la pantalla, no como una pista que empieza y termina, sino como una partitura viva. Y ahí había una de las claves de aquella época. LucasArts no solo escribía mejores diálogos, estaba aprendiendo a construir atmósferas. La música no era un adorno ni una melodía de fondo, era parte de la narración. En Monkey Island podía convertir una isla absurda en un lugar acogedor. En The Day of the Tentacle podía sonar como un dibujo animado que se estira, rebota y se dobla sobre sí mismo. Y en Full Throttle podía oler casi a carretera, cuero y gasolina. Cada juego tenía su propia voz, pero también su propio sonido. Y eso hacía que LucasArts no solo se recordara por lo que escribía, sino por cómo sonaba. En 1992 llegó Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y no era una adaptación directa de una película, sino una historia original que muchos jugadores acabarían recordando casi como la cuarta película de Indiana Jones que nunca llegó a los cines. Indy buscaba la Atlántida, le acompañaba Sophia Hapgood, y había nazis, objetos imposibles, templos antiguos y una sensación constante de peligro elegante. El verdadero hallazgo estaba en la estructura. El juego permitía afrontar la aventura de distintas maneras. Un camino más orientado hacia la acción, otro más centrado en los puzzles y el otro en el que Sofía tenía más peso. No era una película convertida en videojuego, era una película imaginaria que solo podía existir como un videojuego. LucasArts ya no estaba demostrando que los videojuegos podían parecerse al cine, estaba demostrando algo más interesante todavía, que podían hacer cosas que el cine no podía hacer. Podían dejarte entrar, podían dejarte decidir, podían convertir una escena en un espacio y una historia en un lugar habitable. En 1993 llegó Day of the Tentacle. Oficialmente era la secuela de Maniac Mansion, pero en realidad parecía otra cosa. Una caricatura que hubiera aprendido a pensar. La premisa era absurda y precisamente por eso funcionaba. Un tentáculo morado bebía residuos tóxicos, le crecían brazos, decidía conquistar el mundo, y tres personajes acababan separados en tres momentos distintos de la historia: Bernard, Haughey y Laverne, uno en el presente, otro en el pasado y otra en el futuro. El milagro de The Day of the Tentacle era que no usaba el viaje en el tiempo como una excusa, lo convertía en lenguaje. Si cambiabas algo en el pasado, podía afectar al futuro. Si encontrabas un objeto en una época, quizá debías enviarlo a otra. Y si una idea parecía absurda en el presente, tal vez llevaba 200 años esperando a tener sentido. El juego era una comedia, pero su estructura era casi matemática. Y cuando el absurdo tiene reglas, el jugador puede confiar en él. Ese mismo año llegó Sam and Max Hit the Road. Puro caos convertido en aventura. Sam, un perro detective con traje. Max, un conejo blanco, pequeño, hiperactivo y peligrosamente imprevisible. Habían nacido en los cómics de Steve Purcell y llegaron a LucasArts con una energía más salvaje. Con Sam and Max, LucasArts demostró que podía tener muchas voces sin perder su identidad. Monkey Island era cálido. Day of the Tentacle era una máquina de comedia.
Sam & Max era un viaje en coche con dos personajes que jamás deberían haber recibido una placa de detective, y aún así todos sonaban a LucasArts. A principios de los 90, ver aparecer el logo de LucasArts en la pantalla de carga tenía un peso especial. No era solo una marca, era casi una promesa. Una forma silenciosa de decirle al jugador, quédate, aquí va a pasar algo. Podía ser una mansión, una isla, una carretera, una galaxia o una oficina en el más allá, pero si aparecía aquel nombre al cargar el juego, muchos jugadores sentían que estaban entrando en un lugar cuidado, escrito con mimo, diseñado con inteligencia y construido por personas que respetaban algo fundamental, el tiempo del jugador. A mediados de los 90, LucasArts parecía capaz de todo: aventuras gráficas, comedias, simuladores espaciales, shooters, historias originales y grandes licencias. Pero mientras las aventuras gráficas alcanzaban su punto más alto, otra puerta se estaba abriendo, una puerta que durante años había permanecido cerrada, la de la galaxia muy lejana. En 1993, LucasArts, por fin, pudo mirar hacia Star Wars, y esta vez nadie tenía que apartarle la mano. Durante años, Lucasfilm Games había vivido una paradoja casi absurda. Era el estudio de videojuegos nacido dentro de la compañía de George Lucas, pero no podía desarrollar juegos de Star Wars. Había tenido que inventar mansiones, piratas, tentáculos y detectives imposibles. Había aprendido a contar historias sin apoyarse en la saga más famosa del cine. Y quizá por eso, cuando por fin pudo mirar hacia aquella galaxia, lo hizo con una seguridad distinta. En 1993 llegó Star Wars X-Wing. Para muchos jugadores fue la fantasía cumplida, no ver un ala X desde fuera, sino sentarse dentro, mirar al espacio desde la cabina, escuchar comunicaciones, recibir órdenes, ajustar los escudos, fijar objetivos y lanzarse contra el Imperio como si la película hubiera dejado una puerta abierta. X-Wing no era una aventura gráfica, no tenía el humor de Monkey Island ni la estructura de The Day of the Tentacle, pero compartía con ellos una idea. El jugador no debía limitarse a mirar la historia, debía estar dentro. Un año después, en 1994, LucasArts publicó Star Wars TIE Fighter y cambió el punto de vista. No, ya no pilotabas para los buenos, esta vez servías al Imperio. La decisión era brillante. TIE Fighter no se conformaba con cambiar el color de las naves, cambiaba la mirada, te colocaba dentro de una maquinaria enorme, ordenada, fría y militar. Te hacía cumplir misiones, proteger convoys, escoltar oficiales y eliminar amenazas. Y poco a poco construía una sensación incómoda, la de estar haciendo bien tu trabajo, aunque tu trabajo perteneciera al lado oscuro de la historia. Con X-Wing y TIE Fighter, LucasArts demostró que podía salir de la aventura gráfica y conservar una parte esencial de su identidad: la inmersión. Da igual si estabas explorando una mansión, insultando a un pirata, enviando un objeto a través del tiempo o pilotando una nave imperial. LucasArts quería que creyeras en el lugar en el que estabas. En 1995 el estudio abrió otra puerta con Dark Forces. Un shooter en primera persona que bajó la cámara a la altura de tus ojos y convirtió aquella galaxia en pasillos, bases imperiales, ascensores, disparos de blasters y sombras. Era imposible no pensar en Doom, pero Dark Forces no quería limitarse a copiarlo con soldados imperiales. Quería que la acción no rompiera la fantasía de Star Wars, sino que la hiciera más física, más cercana y mucho más peligrosa. El protagonista no era otro que Kyle Katarn, un mercenario que acabaría convirtiéndose en uno de los personajes más recordados del antiguo universo expandido de Star Wars, y con él, LucasArts volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: abrir una puerta lateral, no para repetir lo que ya habíamos visto en las películas, sino para explorar sus esquinas.
Pero incluso las épocas doradas tienen una sombra. Los ordenadores eran más potentes, las 3 dimensiones empezaban a imponerse y el mercado pedía acción, velocidad y espectáculo. Y las aventuras gráficas, ese género que LucasArts había llevado casi a la perfección, empezaban a caminar hacia un territorio incierto. Antes de llegar a la caída, todavía le quedaban 2 obras importantes. Una olía a asfalto, la otra a jazz y a humo. Full Throttle llegó en 1995 y desde el primer segundo dejaba claro que no quería parecerse a nada de lo anterior. No había piratas, ni mansiones ni tentáculos, tampoco detectives absurdos. Lo que había era polvo, carreteras, gasolina, traición y el sonido de una moto atravesando el desierto. El protagonista se llamaba Ben, líder de una banda de moteros llamados los Polcast. No era un héroe torpe como Guybrush, ni un personaje que explicara demasiado lo que sentía. Ben hablaba poco, miraba mucho, eso sí, y cuando alguien se interponía en su camino, normalmente no necesitaba una frase ingeniosa. Aquello era nuevo para LucasArts. El humor seguía estando ahí, por supuesto, pero era más seco, más negro, más escondido. Pero el tono había cambiado. Full Throttle parecía una película de carretera, una buddy movie, una historia de tipos duros, empresas corruptas y libertad sobre ruedas. Tim Schafer lo dirigió con una sensibilidad distinta, menos alocada que The Day of the Tentacle, menos cálida que Monkey Island, más directa y más física, como si LucasArts quisiera demostrar que también podía contar una historia con olor a cuero, metal y gasolina. Pero había una señal escondida en aquel éxito. Full Throttle era más corto que muchas aventuras anteriores, más concentrado, más cinematográfico y más accesible. Funcionó muy bien, pero también mostraba que el género estaba cambiando. LucasArts todavía estaba en la cima, el suelo, sin embargo, empezaba a tambalearse. Y entonces, amigos, llegó Grim Fandango. En 1998, LucasArts publicó una historia melancólica y elegante, un noir, ambientado en el más allá, con esqueletos vestidos como personajes de cine clásico, jazz, humo, corrupción, viajes, trenes, flores y un hombre que ya estaba muerto, pero todavía necesitaba redimirse. Su nombre, Manny Calavera, y trabajaba vendiendo viajes al otro mundo. Grim Fandango concentraba todo lo que LucasArts había aprendido durante más de una década. Humor, escritura, música, ambición visual, mezcla entre cine y videojuego, y la confianza en que una historia podía ser rara, muy rara, y aún así llegar al corazón del jugador. El juego no parecía una aventura gráfica más, parecía un mundo que había existido antes de que nosotros llegáramos. El departamento de muerte, las oficinas, los clubes nocturnos, los puertos y los trenes, cada lugar tenía textura, atmósfera y pasado. Manny no era solo un personaje gracioso, era alguien atrapado, un hombre muerto que, paradójicamente, todavía tenía una vida que arreglar. Visualmente, el juego mezclaba el Día de los Muertos mexicano con el cine negro clásico. Sobre el papel parecía imposible, pero funcionaba porque LucasArts llevaba años haciendo precisamente eso, unir cosas que no deberían encajar. Piratas y humor absurdo, viajes en el tiempo y dibujos animados, detectives y caos, moteros y aventuras gráficas, y ahora, muerte, jazz y redención. Grim Fandango también marcaba un salto técnico. Dejaba atrás la interfaz clásica de apuntar y hacer clic, y entraba en el terreno de los gráficos tridimensionales. Era una apuesta valiente, quizá inevitable, pero también una señal de los tiempos. Parte de la magia de LucasArts había nacido de señalar, elegir y tocar el mundo con un clic. Ahora el estudio intentaba conservar su alma mientras cambiaba el lenguaje. La crítica recibió Grim Fandango como una obra extraordinaria,
Para muchos era una de las mejores aventuras jamás creadas. Me incluyo entre ellos. Pero el mercado ya no estaba escuchando igual. Las ventas no estuvieron a la altura de su prestigio. Y ahí apareció una verdad incómoda. A veces, una obra maestra no llega para inaugurar una nueva era. A veces llega para despedirla. Grim Fandango fue una cima artística, una despedida involuntaria y para muchos jugadores la prueba definitiva de que los videojuegos podían tener literatura, cine, humor, música y alma dentro de la misma pantalla. Pero también fue la advertencia. LucasArts seguía siendo brillante. El problema era que el mundo alrededor de LucasArts estaba cambiando demasiado rápido. Durante un tiempo quizá nadie quiso decirlo en voz alta, pero algo estaba cambiando. No de golpe, no como una puerta que se cierra de repente, sino como una luz que empieza a parpadear muy despacio. LucasArts seguía siendo un nombre enorme, seguía teniendo talento y prestigio, pero las personas que habían construido su edad de oro empezaban a tomar otros caminos. Ron Gilbert ya se había marchado después de los dos primeros Monkey Island para fundar Humongous Entertainment, llevando su forma de entender las aventuras a un público más joven. Tim Schafer aguantó unos años más dentro de Lucas, después de Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle y Grim Fandango, pero en el año 2000 también se marchó para fundar Double Fine Production. No fue un apagón, fue más bien una erosión. Un día faltaba una voz, otro día una sensibilidad concreta para escribir diálogos, y poco a poco el estudio que había enseñado los videojuegos a hablar empezó a quedarse mudo. Sería injusto decir que LucasArts dejó de hacer buenos juegos, ni de lejos fue así. A principios de los 2000 la compañía todavía participó en títulos muy queridos por la comunidad, como Jedi Knight, Knights of the Old Republic o Battlefront, que ampliaron el universo de Star Wars y que muchos jugadores siguen recordando con cariño. El problema era otro. LucasArts mantenía una marca poderosa, pero cada vez parecía menos interesada en inventar nuevas formas de contar y más concentrada en admirar una herencia gigantesca. La licencia de Star Wars era un tesoro, pero también podía convertirse en una jaula. Había una ironía amarga en todo aquello. Al principio, si lo recordáis, no podía hacer juegos de Star Wars, y se había visto obligado a inventar Maniac Mansion, Monkey Island y Scam. Años después, poder hacer juegos de Star Wars lo había convertido en una pieza central del negocio. La misma galaxia que en un día había estado prohibida, acabó ocupando casi todo el horizonte. Mientras tanto, las aventuras gráficas ya no vivían en el centro de la industria. El público había cambiado junto a los ordenadores y a las consolas, y los viejos verbos en la parte inferior de la pantalla empezaban a parecer objetos de otra época, como una postal enviada desde un mundo más lento, más paciente, más dispuesto a leer y a esperar. LucasArts intentó adaptarse, claro que lo intentó, pero adaptarse no siempre significa sobrevivir intacto. A veces, para seguir adelante, uno tiene que dejar atrás justo aquello que lo hacía único. Durante los años siguientes hubo proyectos, ideas, cambios de rumbo, cancelaciones, juegos anunciados que no llegaron y otros que llegaron pero sin el brillo de los mejores tiempos. La historia seguía avanzando, pero algo se había agotado. Porque hay épocas creativas que no terminan con un fracaso, terminan cuando las personas, la industria y el momento histórico que las hicieron posibles dejan de coincidir. Y entonces llegó Disney. El 30 de octubre de 2012, The Walt Disney Company anunció por sorpresa la compra de Lucasfilm. La operación fue enorme, más de 4.000 millones de dólares. Y dentro de aquel acuerdo estaba todo. Star Wars, Indiana Jones, Industrias Light and Magic, Skywalker Sound y también, por supuesto, LucasArts. Para el mundo, la noticia fue una bomba. Disney compraba la galaxia. Nuevas películas y nuevas series estaban ya en previsión. Nuevos parques, nuevos juguetes y sobre todo nuevas posibilidades para Disney. Pero dentro de LucasArts la noticia sonaba de otro modo. Sonaba a incertidumbre. Durante unos meses el estudio quedó suspendido en una especie de espera. Había proyectos en marcha, gente trabajando, ideas y pantallas encendidas. Pero el aire había cambiado. Cuando una empresa acaba de ser comprada, las decisiones importantes
parecen hablarse en otra habitación. Una habitación contigua, pero a la que no siempre puedes entrar. LucasArts tenía dos nombres sobre la mesa: Star Wars First Assault y Star Wars 1313. El primero era un proyecto de acción multijugador, pero 1313 era otra cosa. Era el juego que parecía capaz de devolverle a LucasArts una parte de su antiguo pulso, una aventura de acción más oscura, más madura, más física, ambientada en los niveles subterráneos de Coruscant, lejos de los templos Jedi y de la superficie brillante de la galaxia. Visualmente, Star Wars 1313 impresionaba. Parecía sucio, cinematográfico y denso, un Star Wars lleno de callejones, de metal, humo y peligro. Durante un tiempo fue una promesa, la promesa de que LucasArts quizá todavía podía hacer algo grande desde dentro, algo con riesgo, algo que no parecía simplemente administrar una licencia. Pero las promesas no siempre sobreviven a las compras corporativas. El 3 de abril de 2013, Disney tomó la decisión. LucasArts dejaría de desarrollar videojuegos internamente y pasaría a funcionar como gestor de licencias. Sobre el papel, y creedme que el papel lo aguanta todo, era solo una decisión empresarial. Disney quería tener menos riesgo y más control. En la práctica, era el final. Los proyectos internos se detuvieron. Star Wars 1313 quedó cancelado. First Assault también. Y alrededor de 150 empleados perdieron su trabajo. 31 años después de aquel acuerdo con Atari, el estudio que había nacido con $1 millón sobre una mesa dejaba de crear videojuegos. No desaparecía del todo. El nombre seguiría existiendo, la marca podría seguir apareciendo y los juegos de Star Wars seguirían llegando a través de otros estudios, pero LucasArts, como lugar creativo, como equipo interno, como laboratorio donde personas concretas se sentaban a imaginar mundos imposibles, había terminado. Disney no mató por sí sola a LucasArts. Eso sería demasiado sencillo. LucasArts llevaba años alejándose de lo que había sido. La industria había cambiado. El mercado había cambiado con la industria. Los creadores se habían marchado y la propia compañía parecía no saber ya cómo volver a ser aquel lugar irrepetible. Disney solo cerró la puerta, pero la habitación hacía tiempo que se estaba quedando vacía. Aún así, hay historias que no terminan cuando se apagan las luces. A veces sobreviven en discos antiguos, en reediciones, en emuladores, en remasterizaciones y en comunidades que se niegan a olvidar, como este humilde podcast. Sobreviven en personas que décadas después todavía recuerdan exactamente dónde estaban cuando Guybrush Threepwood quiso ser pirata o cuando Manny Calavera encendió un cigarrillo en el más allá. Incluso recordamos cuando un tentáculo morado decidió conquistar el mundo. Porque quizá LucasArts cerró sus puertas, pero las puertas que abrió siguen ahí. Siguen en cada aventura que entiende que un puzzle no debe humillar al jugador, en cada diálogo escrito con inteligencia, en cada personaje que recordamos no por sus estadísticas, sino por su voz. Siguen en cada juego que se atreve a ser raro, a ser divertido, a ser lento cuando necesita serlo, a confiar en que el jugador también quiere escuchar una buena historia. Quizá hoy los videojuegos son más grandes, más caros, más espectaculares y con mucho mejor gráficos. También son más inmersivos. Pero hay algo en aquellas aventuras pixel art que todavía resiste el paso del tiempo, la sensación de estar haciendo clic sobre un mundo que parecía esperarte. Una puerta, una caja, un pollo de goma con una polea en medio. Y de pronto la pantalla dejaba de ser una pantalla. Te teletransportaba a una isla, a una mansión, a una carretera, a una oficina en el más allá. Un lugar imposible al que de alguna forma siempre podemos volver. LucasArts no enseñó únicamente a los videojuegos a contar historias. Nos enseñó algo mucho más difícil. Que una historia también podía escucharnos a nosotros, que podía responder a nuestra curiosidad, a nuestros errores, a nuestras preguntas y a ese deseo infantil de tocarlo todo para ver qué pasa. Quizá por eso seguimos hablando de LucasArts tantos años después, no solo porque hizo grandes juegos,
sino porque nos hizo sentir que jugar también podía ser una forma de conversar con la imaginación. Y hasta aquí esta historia, porque Luding, Historias de la Tecnología, nace precisamente de eso, de la idea que detrás de cada dispositivo, de cada juego, de cada empresa, de cada invento y cada fracaso, hay personas, decisiones, riesgos y momentos que pudieron no haber ocurrido jamás, pero que ocurrieron. Pues bien amigos, si esta historia os ha acompañado durante un rato, si os ha hecho recordar o si os han entrado ganas de desempolvar una vieja aventura gráfica, entonces este viaje ya ha merecido la pena. Yo soy Albert Jambrick, Mac para los amigos, y esto ha sido Luding, Historias de la Tecnología. Si queréis contarme qué os ha parecido este audio documental, proponer la próxima historia o decirme qué empresa, videojuego, ordenador, consola o momento tecnológico creéis que merece ser contado, podéis encontrarme como Luding Historia en las principales redes sociales, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram, y también en la web ludinghistorias.com. Esto acaba de empezar. Hasta la próxima historia. Y recordad poner un Mac en vuestra vida.